Todos los derechos a sus respectivos autores. Yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor es Aleadrex. Capítulo 18. Preludio a la ruina. An 1. Lo juro chicos, solo planeaba escribir entre 5 y 8.000 palabras. An 2. Hora de fiesta. Jaune Ark parpadeó. Miró el gran comedor de Ark Manor. Todo estaba en su lugar. Desde arriba colgaban serpentinas y una decoración colorida. Una luz dorada brillaba a través de las limpias ventanas. Pizza, espaguetis, dulces y todo tipo de comida grasosa y deliciosa cubrían el fino pino de la mesa. Los sombreros de fiesta estaban colocados junto a los asientos, esperando que alguien los usara. Entonces, ¿dónde estaban todos? Su pastel de cumpleaños descansaba en el centro de la extensión, enfriándose lentamente. Las velas de cera estaban frías y nunca debían encenderse. Jaune parpadeó y caminó hacia el pasillo. Miró el reloj que colgaba de la pared. La manecilla corta pasaba poco de las 6 y la manecilla larga tocaba las 4. 6:20. Arrugando la cara mientras pensaba, Jaune hizo los cálculos. Se suponía que su fiesta de cumpleaños había comenzado hace 2 horas. Jaune parpadeó de nuevo, con un ruido incómodo en su pecho. ¿Dónde estaban todos? Sus compañeros de clase habían prometido venir. Emily, esa linda chica de la granja cercana, prometió venir. Beryl, de la otra sección, había preguntado si podía traer a su hermano. Lucille había querido ver la casa. ¿Dónde estaban todos? Mientras Jaune miraba el reloj, las pesadas puertas de Ark Manor comenzaron a abrirse con un chirrido. Las orejas de Jaune se animaron. Ellos vinieron. Jaune sabía que lo harían. Con las pequeñas piernas de un niño, comenzó a correr para saludar a su invitado. Giró por el pasillo, sonrió con su mejor sonrisa y griega. Las grandes puertas se abrieron con un chirrido y el cuerpo cansado de Big Sister Rouge Ark entró con dificultad. Incluso llevaba un bonito vestido en lugar de los pantalones holgados de soldado que siempre usaba. Su cabello dorado estaba desordenado y su rostro parecía cansado, incluso cuando sus ojos azul cerúleo se encontraron con los de su hermano. La boca de Jaune se abrió, pero no salió ningún sonido. Lo intentó de nuevo. ¿No vendrán, no? Su expresión abatida le dijo todo lo que necesitaba saber. Voy a quemar tu escuela, murmuró la chica que sería Rouge de Firebrand. Jaune intentó reírse de su broma. Fue una broma, ¿verdad? Mamá siempre le decía que intentara sonreír y reír, especialmente cuando otras personas intentaban animarte. Ella dijo que si siempre mirabas los lados mejores de la vida y sonreías, siempre terminarías sintiéndote mejor. Entonces, ¿qué era esa sensación de temblor en su pecho? Rouge se arrodilló y lo rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. Los hombros de Jaune no temblaban esta vez, pero no podía levantar los brazos para abrazar a su hermana. No, eso no serviría. Tuvo que disculparse con Rouge. Ella lo ayudó a preparar la comida y la fiesta, y como él se lo pidió, incluso usó un vestido en lugar de su ropa de soldado. Tuvo que disculparse por haberle hecho perder el tiempo de vacaciones en vano. Intentó disculparse, pero tan pronto como abrió la boca, sollozó sobre su hombro. Está bien, susurró Rouge. Una de sus manos frotó círculos tranquilizadores en su espalda. Está bien. Jaune enterró su rostro en su cuello. Rouge era cálida y olía a humo dulce, a pino quemado en una noche fría y lluviosa. Rouge olía como en casa. Las puertas se abrieron. Aunque las lágrimas corrieron por sus mejillas y su visión se volvió borrosa, pudo detectar la expresión de sorpresa y ojos muy abiertos de Sienna Ark. Su hermana entró a trompicones en la habitación, con bolsas en la espalda y todavía vestida con ropa de viaje color marrón chocolate. Se suponía que llegaría aquí desde Bakuo mañana. ¿Se fue temprano a casa? Bajo su brazo llevaba un sencillo regalo envuelto en una cinta. Los ojos de Sienna recorrieron toda la habitación, deteniéndose en los asientos vacíos, la distribución intacta de alimentos, y su hermano, llorando en brazos de su hermana. Con movimientos silenciosos, dejó su bolso y presionó su cuerpo contra sus dos hermanos. ¿Quemamos su escuela? Quemamos su escuela. Pasaron los minutos y los segundos, y la puerta crujió y crujió. 2 pares de botas atlesianas golpearon el umbral y los cuerpos de las gemelas Índigo y Viola se unieron al grupo. La puerta se abrió con gracia y dentro entraron los pies calzados con tacones y sandalias de Sapphire Ark. Sapphire reprimió un grito ahogado y, quitándose los zapatos, corrió para unirse al abrazo. Viridian Ark hizo lo mismo, dejando un rastro de barro y tierra por todo el piso pulido. Ninguna de sus hermanas debía llegar ese día.
Todos habían venido con anticipación para sorprenderlo. Jaune dejó de llorar. Una por una, sus hermanas se levantaron, separándose del abrazo grupal más grupal y caminando hacia la mesa. Los sombreros de papel baratos no les quedaban bien en la cabeza, pero se los pusieron de todos modos. Tomaron sus asientos habituales y Jaune se preguntó por qué quería a alguien más en sus sillas. La puerta se abrió por última vez ese día y entró la figura envuelta en una capa blanca de Bianca Ark. Fue recibida por un hermano que sonreía tímidamente y 6 hermanas sonrientes, con ojos azules brillantes y cabello dorado ondeando, todos saludándola con la mano, invitándola a unirse a ellos en su comida. Bianca Ark simplemente bostezó, se sirvió un trozo del pastel intacto de Jaune y subió a su habitación. Jaune sollozó. Perra, gruñó Rouge. Pendejo, coincidió Viri. Vacuano, maldijo Sapi. Sapi, amonestó Siena. Idioma. Rouge se paró una vez más detrás de Jaune, con las manos sobre sus hombros. No te preocupes, Jaunei, sonrió Rouge, y aunque ya había llegado la noche, su sonrisa era como el sol. Todo estará bien. Estamos contigo. Una mano le apretó el hombro para tranquilizarlo. Muy bien, todos, paguen. Siena extendió las manos y comenzó a caminar alrededor de la mesa. Cada una de sus hermanas, excepto Bianca, le trajo regalos. Hermano, Viri asintió con la cabeza, su cabello parecía moverse y retorcerse como si estuviera vivo. Chasqueó los dedos y una de las plantas en macetas del pasillo empezó a temblar. Como una flor en flor, las capas parecidas a cebollas de la planta parecieron abrirse, revelando un pequeño regalo envuelto en su corazón. Oh, se rió Sapi. Entonces vamos a montar un espectáculo para nuestro celebrante. Sacó su regalo, una pequeña caja del tamaño de un libro y la apoyó sobre la mesa. Levantando un vaso, vertió lentamente su contenido sobre la mesa. El agua derramada se movió y se retorció en formas de doncellas y caballos, y comenzó a arrastrar su regalo hacia Siena. Ve, Índigo señaló con un dedo y su regalo salió flotando del bolsillo de su abrigo adlesiano. La caja se balanceó de manera inestable, pero levitó hasta llegar a la pila de Siena. Todos los regalos dispuestos, sus ojos se volvieron hacia Viola. Los odio a todos. Viola se levantó, fue a buscar su abrigo, sacó su regalo, con las manos como una especie de plebe vacuana, y se lo empujó a una sonriente Siena, antes de volver a tomar asiento. Está bien, hermana. Sapi tenía una sonrisa engreída y felina en sus labios. Después de todo, no todos podemos. ¿Qué haces de nuevo? Sentir el aura alrededor del bloque. Seguramente eso debe infundir miedo en los corazones de tus enemigos. Mi espada es más grande que la tuya. Viola lo desafió, invocando las antiguas leyes no escritas de la supremacía de Ark. No se trata del tamaño. Índigo agitó las cejas. Se trata de cómo lo usas. Siena se volvió hacia Viri. Dale una sanguijuela. Viridian le arrojó una sanguijuela a Índigo. Cuando sus hermanas comenzaron a desenvainar espadas entre sí, Jaune sintió que sus labios se curvaban en una sonrisa. Una mano le apretó el hombro para tranquilizarlo. Viola había inclinado a Sapi sobre la mesa y había comenzado a golpearle la cara contra el pollo, golpeándole la nuca con el pomo de su espada. Una mano le apretó el hombro para tranquilizarlo. Índigo tropezó. Siena se sentó sobre ella. Su batalla había terminado. Una mano le apretó el hombro para tranquilizarlo. Una planta monstruosa, una especie de cruce sobrenatural entre una enredadera, una sanguijuela y un tentáculo, golpeó el costado de Jaune. Cuando Jaune se volvió para mirar, la planta tentáculo sostenía un cubo de palomitas de maíz en sus manos. Jaune miró a Viri y ella le guiñó un ojo. Una mano le apretó el hombro para tranquilizarlo. Ninguno de sus amigos vino, pero estuvo bien. Jaune sabía que sus hermanas estaban muy ocupadas, pero aún así todas se tomaron el tiempo para sorprenderlo por su cumpleaños. Sabía que estaban cansados hasta los huesos por el trabajo, los viajes y las peleas, pero aún así todos hicieron el esfuerzo de presumir y divertirlo. Miró a sus hermanas, cada una de ellas, cazadoras y heroínas, cada una por sus propias manos y hechos. Quiero ser un héroe. Jaune no pudo evitar sonreír. La noche era fría y las estrellas estaban ocultas. Fuera de los cálidos pasillos de la mansión, todo estaba envuelto en oscuridad. El futuro era incierto y mamá y papá aún no estaban en casa, pero por el momento, Jaune estaba feliz. Miró a Rouge y su hermana mayor sonrió como una llama rugiente. Jaune deseaba que esa noche nunca terminara. Una mano le apretó el hombro para tranquilizarlo. Una mano volvió a apretarle el hombro. Una mano le apretó el hombro, esta vez con más fuerza.
Los ojos de Jaune se abrieron de golpe. Una mano le sacudió el hombro, ni con mucha suavidad ni con dureza. Ya no era ese niño pequeño en aquel entonces. En lugar de las suaves camisas y pantalones cortos de algodón, estaba vestido con una placa de polvo de acero blanco y su espada envainada en el escudo que llevaba en la cadera. Bostezó y las lágrimas frescas aliviaron los ojos secos. Ya no estaba dentro de los cálidos pasillos de madera y piedra iluminados por el fuego de Arg Manor, sino que estaba en un cómodo asiento de cuero en un vehículo blindado. El olor a pino, hierba y barro ya no le hacía cosquillas en la nariz, sino que era el olor cargado del ozono y la lluvia. Ya no estaba en presencia de rostros rubios enmarcados por cabello rubio, sino en presencia de un hombre corpulento, con armadura, con melena y barba castañas. Kestrel Winchester le apretó el hombro. Jaune miró hacia afuera y ante él estaban las paredes de granito, los pisos de mármol y las agujas de cristal de la ciudadela del Consejo Baleano. A pesar de la siniestra lluvia, los truenos y la oscuridad, el castillo mismo, como Beacon, brillaba con un color esmeralda firme y decidido. Esa mañana había salido a dar un paseo y esa noche se había encontrado en el corazón de Vale, el centro del poder baleano. Un trueno retumbó sobre él y, por un breve y fugaz momento, el mundo quedó pintado de un blanco puro. Jaune inconscientemente se envolvió más en su capa blanca. Esto iba a apestar. Entonces, chico Jaunei, retumbó Kestrel. El destino espera. Arco de la Revolución capítulo 18 Preludio a la ruina título alternativo. La gente habla noblesse oblige, N. La responsabilidad inferida de los privilegiados de actuar con generosidad y nobleza hacia sus inferiores. Todo poder político surge del cañón de un arma. Todos los gobiernos nacieron de sus respectivos monopolios sobre la violencia y el poder. A pesar de lo que pudieran decir esos trucos para blanquear el mundo del remanente o las crónicas adlesianas o los archivos alejandrinos, los 4 grandes reinos no obtuvieron su soberanía y legitimidad a través de la voluntad del pueblo. Malditos baleanos, linaje sanguíneo superior y genética. Malditos adlesianos, o el mandato de los cielos, malditos mistralianos. Por más que deteste admitirlo, los malditos vacuanos tenían razón, los reinos se establecieron porque eran poderosos o, más exactamente, porque todos los demás estaban jodidamente muertos. The World of Remnant ya abordó los orígenes de los reinos, pero en caso de que no los hayas visto o leído, permíteme resumirlos. Vale sobrevivió porque los Grimm no se molestaban en escalar 7 cadenas montañosas enteras y nadar en mares estrechos y poco profundos para comerse a un grupo de gente hambrienta. Vacuo sobrevivió porque hacía calor. Atlas sobrevivió porque hacía frío y porque tropezaron con depósitos de polvo mientras lloraban, gritaban y literalmente cavaban sus propias tumbas. Finalmente Mistral sobrevivió porque ni siquiera los Grimm querían comerse a esos babosos bastardos, santa mierda. Los reinos sobrevivieron, prosperaron, aceptaron inmigrantes, crecieron, prosperaron, se mataron unos a otros, libraron guerras sin sentido de soy un copo de nieve especial de Nu, libraron guerras significativas de oh, bonito depósito de polvo tienes ahí. Defendió la triple amenaza de los Grimm, el fauno rabioso y el cambio. Todo eso fue posible gracias a un acontecimiento importante que sucedió y que convirtió a Vale, Atlas, Vacuo y Mistral de imbéciles paranoicos acurrucados alrededor de un contenedor de basura en llamas a los 4 grandes reinos que son ahora. Se pusieron buenos. Dios mío. Crearon a los cazadores. Los reinos incipientes tuvieron que luchar por su supervivencia. Comenzaron a utilizar el polvo de formas hermosas, gloriosas y maravillosas que convirtieron a los Grimm en malvaviscos. Atlas desarrolló máquinas y armas que podían matar cosas con más fuerza. Los vacuanos inventaron la siesta. Los Schne fueron convocados desde los abismos más profundos y oscuros del infierno. La estrategia y las tácticas evolucionaron y se adaptaron para enfrentar a un enemigo implacable y casi ilimitado. Y los reinos aún habrían perdido si no hubieran inventado accidentalmente a los cazadores. Los consejos continuaron haciendo funcionar sus grandes máquinas de propaganda y todas sus economías para el entrenamiento y la creación de nuevos cazadores, guerreros que pudieran aprovechar al máximo el aura y el polvo para enfrentarse cara a cara con esas abominaciones negras y desalmadas. El poder era eternamente atractivo, y los consejos hicieron que convertirse en un cazador fuera más atractivo a través de los medios de comunicación y la literatura, mediante sueldos deslumbrantemente enormes y mediante numerosas excepciones y privilegios legales. El número de cazadores se disparó y, por primera vez en la historia, los reinos pudieron hacer retroceder a los Grimm de manera confiable.
En esa época, por primera vez desde siempre, los 4 reinos estaban en paz, una paz comprada con el sacrificio de las vidas de Huntsman y la amenaza de la fuerza de Huntsman. Para expandirse, los consejos, con la misma admirable moderación de los chicos de fraternidad borrachos que se lanzan por un acantilado, criaron y entrenaron a más y más cazadores. Las poblaciones crecieron, las ciudades se expandieron y los reinos entraron en una era de oro. Los cazadores mantuvieron a raya a los Grimm, inspiraron seguridad entre la población y sirvieron como la mano de hierro de la ley contra los infractores. Cuando los consejos se dieron cuenta de su error, ya era demasiado tarde. Habían entrenado a demasiados cazadores. Demasiado poderosos para controlarlos y, al final, incluso esos números eran demasiado pocos y demasiado débiles para expandir sus territorios de manera sostenible. Las escuelas de combate que habían establecido abrazaban el ideal de un guardián de la humanidad, situado a horcajadas sobre el mundo, sin lealtad a ningún poder ni a ningún código moral excepto el suyo propio. Básicamente, los cazadores sostenían los reinos por las pelotas, tanto metafórica como literalmente. Si lees los informes de la industria de la época, también es cuando los concejales comenzaron a instalar bares y destilerías en sus cámaras privadas. No pudieron frenar el poder físico ni político de los cazadores. Sus propias décadas de propaganda habían hecho que el público amara a los Huntsmen. Sus propias proclamas hicieron que los Huntsmen fueran inmunes a las demandas. Las mismas armas que ahora los amenazaban potencialmente las habían forjado los propios consejos. Cualquiera podía pagarles si se les había dado una libertad casi ilimitada. ¿El pateador? Todavía necesitaban a los cazadores para luchar contra los Grimm. Esta fue la época en la que varios concejales prominentes fueron llevados al suicidio, como el infame concejal Vercingetorix Arberni, que saltó desde las torres del consejo gritando «Jódete, Julius Ark» a todo pulmón. Esto también condujo a reformas dentro de la Guardia Conciliar, donde comenzaron a garantizar que los concejales estuvieran a salvo de todo, incluso de ellos mismos. Los reinos necesitaban a los cazadores. Los cazadores no los necesitaban. Los reinos habían perdido su dominio sobre el poder y la fuerza, y los cazadores surgieron como una casta suprema y absoluta, sin igual en poder, sin leyes, invencibles para manos mortales. Los reinos habían creado una nueva nobleza, una nueva clase gobernante, un nuevo paradigma, una nueva forma de feudalismo. Los reinos habían creado su propia desaparición. Pincamena Diane Pie, versa ese viejo. Que se joda, esto es su culpa. Capítulo 3. Hermosa mentira, que un gran poder va de la mano de una gran responsabilidad. Los fuertes siempre se comían a los débiles. Jazmín Profundo Mateu Riesling, el séptimo concejal del Consejo de Balean, era la viva imagen de la gracia serena. Sin embargo, no se puede decir lo mismo de su guardia. Matt Kestrel Winchester se pavoneaba en la habitación. He traído el arco. Arco. Con movimientos tranquilos y practicados, Riesling giró su silla hacia un lado y se sirvió un vaso lleno, no un dedo patético y singular, de whisky. Bebiéndolo en varios tragos grandes, ardientes y gloriosamente adormecedores, se giró y mostró su habitual sonrisa. Perdóname, Kestrel, asintió Riesling. Debo estar cansado. Casi pensé que dijiste que trajiste ese arca aquí. Kestrel no respondió. Más bien, el gran hombre sonrió. Riesling se palmeó la cara. Kestrel sonrió. Riesling se masajeó las sienes. ¿En serio? Kestrel continuó sonriendo como el bastardo de Winchester que pateaba faunos y golpeaba a las focas. Con la mano en un lado de la cara, Riesling le lanzó una mirada siniestra y tuerta. ¿Por qué Ark está aquí y no está detenido, interrogado o bajo custodia del VPD como corresponde? Una oportunidad perdida. Kestrel tomó asiento. Nuestra mayor preocupación en este momento es que no tenemos idea de lo que Ozpin está haciendo. Ahora tenemos la oportunidad de rectificar eso. ¿No es por eso que recuperamos a Crow? Riesling se desplomó en su silla. Los ojos de Kestrel se entrecerraron y sus ojos se llenaron de determinación. Crow Branwen es un cazador entre cazadores, un hombre de hombres y un bastardo resbaladizo en todos los sentidos. Todo lo que sale de su boca, quiero que lo revisen 2 veces. Es cierto, admitió Riesling. Tus contactos dentro de la facción de Ozpin tienen algo nuevo que decir. Kestrel gruñó. No. Como siempre, Ozpin está ocultando todo lo que puede, incluso a sus propios confidentes. La mayoría de su gente ni siquiera sabe que Crow Branwen estaba en Vale. Riesling suspiró. Maldita sea. Fue un movimiento de mano dura, pero supongo que es mejor prevenir que lamentar.
¿Qué pasa con la casa Ark? Los arcos, la expresión de Kestrel se oscureció. Viridian Ark of Vale ha desaparecido por completo del mapa. Alexander y Athena están desaparecidos, probablemente en una de las misiones de Ozpin. Viola e Índigo permanecen en Atlas y Sapphire está en Mistral. Los ojos de Riesling se entrecerraron hasta convertirse en rendijas. Rouge y Siena. Kestrel lo miró a los ojos. No tengo idea. No hemos tenido noticias de nuestros ojos y oídos en Bakuo en un mes. Riesling se quedó pensativo. Veo, Ozpin está planeando algo grande, ¿no? Kestrel se inclinó hacia adelante, ya sin frivolidad. Así parece. Riesling cerró los ojos. Este Jaune Ark, ¿estás seguro de que se puede confiar en él? Es honesto. Kestrel se reclinó en su silla. Eso es más que puedo decir sobre él que sobre el resto de su familia. Riesling se masajeó las sienes. Él no planea pelear, continuó Kestrel. Su aura es amarilla, acercándose al rojo. Nada en su lenguaje corporal indica agresión, y si tuviera que adivinar, solo está nervioso y curioso. ¿Recibiste mi grabación de nuestra charla? Sí, lo escuché, murmuró Riesling. ¿Has hablado con él? ¿Tienes una idea de su personalidad? ¿Cómo crees que deberíamos abordar esto? Kestrel se frotó la barba. Despacio. Maravilloso. Riesling acomodó sus papeles y arregló su escritorio. Bueno, no tiene sentido posponerlo, muéstrale los alrededores y haz que se reúna conmigo en mi estudio. Y esa es mi declaración, finalizó Pirramicos, con una brillante sonrisa en su rostro. Está bien, anotó la comisionada Jade Gordon en su pergamino. Así que solo un resumen, tú y Jaune Ark se reúnen para luchar contra los colmillos, pero se topan con un poderoso cazador rebelde. Eso es correcto, asiente Pirra. ¿Puedes describirlo para mí? Preguntó Jade. Pirra frunció el ceño. Estaba oscuro y el gas enturbiaba todo. No vi mucho, pero puedo decir con certeza que vestía una bata blanca y empuñaba una espada grande. Jade frunció el ceño. La bata blanca encaja con la apariencia de Roman Torchwick, pero la espada no. ¿Hay algo más que puedas contarme sobre él? Pirra se encogió. Era grosero, engreído y desagradable. Sí, eso suena más a romano, se burló Jade. ¿Tú sabes quién es él? Pirra se disculpó. Lo siento, no. Acabo de llegar de Mistral. Este es mi segundo día en Vale. Ah, bueno, asintió Jade. Agregaremos terrorismo a su historial. Dice que luchó con o contra los Fan. Pirra entrecerró los ojos. En contra. El pícaro parecía atacar a todos los que estaban en el área. Jade anotó ese detalle. Entonces definitivamente no es Torchwick. Una de sus cómplices fue enterrada en ese hospital, y pensé que habría intentado sacarla y cubrir sus huellas. Pirra enarcó una ceja. ¿Estás seguro de que está bien contarme esos detalles? No te preocupes por eso, Jade agitó una mano con desdén. Eres Pirramicos, tienes prácticamente garantizado que serás una cazadora. Además, conociendo a Ozpin, los cazadores probablemente se harán cargo de la investigación como de costumbre. Ya veo. Dime, Jade se volvió hacia Pirra con curiosidad. ¿No te habrías encontrado con mi colega, Crow Brandwen, en el hospital, verdad? ¿Oms? Pirra simplemente levantó una ceja. No, olvídalo, Jade sacudió la cabeza. De todos modos, ¿dónde te vas a quedar? ¿Haré que alguien te deje, Pirra? No, gracias, Pirra puso una sonrisa educada. Mi manager vendrá a recogerme. Pirra sacó su pergamino. Ella dijo que estaría aquí en cualquier momento. ¿Tu gerente? Preguntó Jade. Es bastante tarde, ¿sabes? ¿Estás seguro de que ella podría? Un puño golpeó la puerta. ¿Notario? Una voz resonó, apagada a través de la puerta. Una señorita Blanc está aquí por Pirramicos. Dice que es su manager. La comisaría chasqueó la lengua. Ella tiene una sincronización excelente, se lo reconozco. Pirra asintió. Increíblemente bueno, sí. Bueno, la mujer mayor sonrió y extendió una mano. No la retendré más. Fue un placer conocerla, señorita Nikos. Pirra asintió y, antes de salir de la habitación, se puso apresuradamente su gruesa ropa de viaje y sus gafas. Todavía estaba en los alrededores de Alchemilla, y aunque había llegado a conocer el lugar como un campo de batalla plagado de balas, se veía completamente diferente, bien iluminado y lleno de actividad. Un oficial de policía le hizo un gesto con la cabeza y le hizo un gesto para que la siguiera. Pirra obedeció, antes de darse cuenta de algo. ¿Dónde estaba Jaune? Ella frunció.
Si bien estaba preocupada por él, también era muy consciente de las prodigiosas reservas de aura de su amigo. Jaune también tuvo el buen sentido de permanecer fuera de combate cuando la batalla parecía calentarse, pero no podía negar que todavía estaba preocupada por él. Después de encontrarse con el VPD, buscó a Jaune nuevamente y él ya no estaba. Inmediatamente, sacó su pergamino y envió un mensaje de texto. Pirene. Jaune, ¿estás bien? Por favor responde. Pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. El caminar de Pirra se aceleró y los pasillos y curvas comenzaron a desdibujarse. ¿Era amarillo? Su pergamino vibró, su simple tono de llamada. Pirra inmediatamente levantó su pergamino. El rostro sonriente de Jaune apareció en su pantalla, una taza de café en sus manos, la luz del sol revoloteando entre los árboles en su fondo. Mon. Oh ay Pir. No te preocupes, estoy bien. Las comisuras de sus labios se movieron hacia arriba. Si bien no era el más adecuado de los luchadores, Jaune lo compensó solo con pura persistencia. Incluso cuando sentía las frías punzadas del miedo en su columna, Jaune permaneció junto a ella, resuelta. Había conocido guerreros mucho más fuertes que habían cedido ante peligros menores. ¿Señorita Nikos? Una voz serena y melódica la sacó de sus pensamientos. Casi al mismo tiempo, el familiar y reconfortante aroma del jazmín acarició su sentido del olfato. Pirra Nikos levantó la vista de la foto de Jaune. Señorita Blanc. Ella sonrió. La mujer frente a ella era su manager, o para ser más precisos, su manager temporal después de haber despedido al anterior. La señorita Blanc realizó su tarea maravillosamente, logrando de alguna manera compatibilizar sus duros regímenes de entrenamiento con sus estudios y sus trucos de marketing. Blanc estaba allí con refrigerios deliciosos, nutritivos y preparados por expertos en todo momento, incluso antes de saber que tenía hambre. Blanc estaba allí, listo para distraer a los periodistas y paparazzi cuando se volvieran demasiado intrusivos. Blanc estaba allí para organizar las mejores peleas posibles, donde aprendería más, avanzaría en su carrera y se divertiría. En pocas palabras, su sincronización fue absolutamente impecable y siempre parecía saber qué era lo mejor que podía hacer en el mejor momento posible. Y allí, ante sus ojos Esmeralda, su pilar de apoyo, su bastión contra los medios, su fuente de privacidad, movió las cejas y sonrió. Pirra se quedó helada. Conozco esa sonrisa, Pirra, ronroneó la señorita Blanc, ronroneó. Pirra nunca había tenido tanto miedo en su vida. ¿Estás enamorado? La voz de Blanc era suave. No, todavía no. ¿Alguien que te interese? Pirra se giró para correr, pero antes de que realmente pudiera hacerlo, un brazo se deslizó alrededor de sus hombros y la abrazó amistosamente. Ella luchó, pero ni siquiera ella era rival para el control gerencial de la mujer mayor. Muy bien, veamos con quién estás hablando. La señorita Blanc se inclinó y luego se quedó congelada. Allí, en ese mismo momento, fue como si una niebla o algún tipo de lente hubiera sido levantada de los ojos de Pirra, y en lugar de los rasgos elegantes de su manager, vio el rostro de Jaune Arc. No era él, se dio cuenta. Las características eran similares, pero todas incorrectas. Eso, y mientras Jaune tenía culo, esta mujer tenía tetas. La barbilla era menos rugosa y más afilada que la de Jaune. Su mandíbula era más suave. Su nariz era un poco más afilada, sus labios un poco más gruesos y más pálidos que los de él. Su tez era más clara. Donde Jaune mantendría una sonrisa distraída, esta mujer mantuvo su boca en una línea apretada. La persona que estaba frente a ella era unos centímetros más alta que Jaune. Su cabello rubio era más suave, recogido en un moño de aspecto muy profesional. Mientras que su amigo llevaba su plato viejo y desgastado sobre una vieja sudadera con capucha holgada, esta mujer vestía un atuendo de negocios que le sentaba perfectamente en distintos tonos de blanco y gris. Sus ojos eran más fríos que los de él. Pirra Nikos parpadeó y, de repente, esas imágenes desaparecieron. A su lado, asomándose a su pergamino, estaba simplemente el rostro sonriente de su nuevo administrador temporal. «Oh, ¿quién es?», bromeó la señorita Blanc. «Un nuevo amigo. ¿Debería preocuparme?». Pirra se sonrojó. No, espera, quiero decir, sí. Lo conocí hoy. Es un cazador en entrenamiento, con el objetivo de ingresar a Beacon. Ya veo, sonrió la señorita Blanc, y había un indicio de algo en esa sonrisa que Pirra simplemente no podía identificar. Era una especie de satisfacción engreída, como la de alguien que acaba de ganar algún tipo de apuesta. Es tarde, sonrió la señorita Blanc. Deberíamos irnos, Pirra. Pirra asintió. Vamos.
Cuando Pirra le dio la espalda, la mujer que tomó el nombre de Blanc se permitió respirar. Por un breve momento, dejó caer su personalidad actual y miró con nostalgia hacia el cielo nocturno. Buen trabajo, Jaune, susurró Bianca Ark. Aprenderás mucho a partir de ahí, Beacon iluminará tu camino. Bianca cerró los ojos y, cuando los abrió, volvió a ser Blanc. Ozpin tomó un sorbo de su café. Taiyang Xiaolong se sentó frente a su director. Yang se había llevado a Ruby aparte y lo había dejado solo a él, a Ozpin y a Glinda. Aunque Taiyang no quería nada más que consolar a su hija menor, había cosas más importantes que debía discutir primero. Summer Rose apareció después de tantos años, aparentemente resucitada de entre los muertos, empuñando una espada y un escudo elaborados por manos de Ark, defendiendo el colmillo blanco de Crow Branwen. De alguna manera, en esto también participaron el VPD y la Guardia Municipal. Ozpin tomó un sorbo de su copa por 45 vez. Esas tazas tuvieron que ser encantadas o alteradas de alguna manera. Los puños de Taiyang se apretaron, tensando el cuero duradero de sus guantes. Proteger la isla de Patch significaba que la mayoría de las veces estaba fuera del circuito. Con Crow fuera de escena, estarían perdiendo una gran cantidad de información y poder. Está bien, dame un resumen. Taiyang se inclinó hacia adelante y colocó un puño sobre la mesa. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Qué estaba haciendo Crow en Alchemilla? Ni siquiera sabía que estaba en Vale. Ozpin y Glinda intercambiaron una sola mirada antes de volverse hacia él. Creo que sería mejor, habló Glinda. Si empezáramos desde el principio. Ozpin dejó su taza. Crow recuperó a Fall Maiden hace poco menos de un mes y se encontró con una figura envuelta en una capa que ahora sabemos que posiblemente sea Summer Rose ayudando a Whitefang. A pesar de estar bajo su indudable vigilancia, Fall Maiden desapareció. Ozpin tomó un sorbo y luego dejó su taza. Fue también por esta época que James Ironwood y el reino de Atlas guardaron silencio, iniciando una represión total contra posibles rebeldes y espías de colmillo blanco. Glinda asintió y continuó por él. Más o menos en este momento, la actividad de los colmillos blancos en todo Remnant, excepto en Vale, parece disminuir, pero nuestras patrullas fronterizas informan que concentraciones de presuntos faunos de colmillos blancos convergen en Vale. Taiyang frunció el ceño. El renombrado criminal Roman Torchwick encabezó múltiples atracos y ataques al suministro de polvo de Vale, casi en conjunto con ataques duplicados de colmillo blanco a los trenes de carga de polvo de la Kosude, habló Glinda, ajustándose las gafas. Su hija y yo nos encontramos con Torchwick antes, pero no logramos ponerlo bajo custodia. Ruby mencionó que su toro de escape se estrelló cuando lo derribaste. Taiyang levantó una ceja. Roman escapó, corrigió Glinda. Su compañero no. El VPD recuperó a la cómplice de Roman y la entregó al hospital más cercano, Alchemilla, bajo fuerte vigilancia. Ozpin juntó las manos. Y según los testimonios de su hija y Glinda, ese cómplice estaba ejerciendo los poderes de Fall Maiden. Entonces, ese cómplice era el objetivo de Crow, murmuró Taiyang. Y tan pronto como Crow llegó al área, fue atacado tanto por Summer como por Whitefang. No tenemos pruebas, habló Glinda, con los ojos irritados. Pero están sucediendo demasiadas coincidencias como para descartarlas como incidentes no relacionados. Fall Maiden, la cómplice de Roman que puede poseer o no sus poderes, Roman Torchwick y sus robos de polvo, de Whitefang, el regreso de Summer Rose, el arco la familia y Atlas de repente interrumpen la comunicación. Ozpin suspiró. Sería mejor si agregáramos también al VPD y a la Guardia Conciliar a esa lista. Aunque no estoy seguro de sus motivos, son ellos quienes estarían en una posición privilegiada para capturar a un Crow herido. ¿Por qué la Guardia del Consejo actuaría contra nosotros? Taiyang frunció el ceño. Ozpin, ¿estás ocultando información a todos otra vez? Con lo mucho que está en juego, no podemos permitirnos ningún tipo de filtración de información, respondió Ozpin. Los cazadores siempre tuvieron la intención de permanecer neutrales, una fuerza separada e independiente que mantuviera la paz y el equilibrio entre los reinos, así como defensores contra los Grimm. Por otro lado, los consejos nos ven en términos de armas, como medios para cómo actuarían los consejos si se aseguraran la doncella del otoño. Taiyang hizo una mueca. Entiendo tu punto. Maldita sea. Glinda tomó un sorbo de té. Eso, y tenemos razones suficientes para sospechar que serían vulnerables a la subversión por parte de la reina, si no lo han hecho ya. Taiyang arqueó una ceja. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por ahora. Ozpin dejó su taza.
Los observamos, identificamos si podrían estar potencialmente alineados con la reina y verificamos si tuvieron o no algo que ver en la desaparición de Crow. Y si lo hacen, hacemos lo que hacemos habitualmente. En el mejor de los casos, lo pedimos amablemente, se encogió de hombros Ozpin. En el peor de los casos, los eliminamos silenciosamente y contratamos a alguien útil en su lugar. Las cejas de Taiyang comenzaron a fruncirse. Entiendo tus dudas, Ozpin asintió con la cabeza. Sin embargo, como lo que está en juego es el destino de la humanidad misma, no puede haber dudas ni errores. Taiyang suspiró y asintió de mala gana con la cabeza. Si esa línea de interrogatorio termina, interrumpió Glinda. Me gustaría pasar a nuestra siguiente orden del día. ¿Cómo procedemos con respecto a la familia Ark? Espera. ¿No se supone que los Arks están de nuestro lado? Nominalmente, sí, frunció el ceño Glinda. Sin embargo, ha pasado algún tiempo desde que pudimos contactar a Alejandro, Atenea o 6 de los 7. Ozpin se llevó la taza a los labios. Envié a Alexander y Atena a verificar posibles pistas sobre las otras doncellas. Les he ordenado que mantengan el silencio tanto como sea posible, para no alertar a nuestros enemigos. Glinda entrecerró los ojos. ¿No nos dijiste eso? Ozpin agitó una mano con desdén. ¿Aún así, no podemos contactar a 6 de las 7 hermanas? Sí, Glinda frunció el ceño. Todo lo que realmente sabemos es que están dentro de sus respectivos reinos. Rouge y Siena en Bakuo, Viola e Índigo en Atlas, Viridian en algún lugar de Vale y Sapphire en Mistral. Aparte de eso, no responden a nuestros intentos de comunicación. ¿No lo haces o no puedes? Intervino Taiyang. Viola e Índigo podrían simplemente estar siguiendo las órdenes de Atlas y guardándose silencio. Los bandidos y el señor de la guerra habitual son extremadamente comunes en Bakuo, por lo que Rouge y Siena podrían tener las manos ocupadas. Lo mismo podría ocurrir con el resto. Ozpin se volvió hacia Glinda. ¿Y Bianca Ark está cumpliendo con su tarea? Glinda asintió. Debería acompañar a Pirramicos a Beacon en breve. Ante la mirada inquisitiva de Taiyang, Glinda respondió. Por sí sola, sería una ventaja para Beacon, y si algo le pasara a la doncella, la señorita Nico será nuestra candidata para el otoño. ¿Y si la doncella ya está muerta? Cuestionó Taiyang. Entonces la matamos y nos aseguramos de que la señorita Nico herede falla, habló Glinda desapasionadamente. Si bien los poderes de una doncella son realmente grandes, entre tú y yo deberíamos tener buenas posibilidades de eliminar a este usurpador. ¿Y si los poderes de las doncellas son más poderosos de lo que pensábamos? Preguntó Taiyang. Entonces me ocupo yo mismo de este usurpador. Creo que al menos puedo derrotar a una doncella. Ozpin terminó su café. Al menos algo va a estar planeado. Haz que Bianca me informe cuando haya terminado. Entonces estamos actuando. Glinda terminó su té. Ya era hora. Taiyang se levantó de su silla. Aunque hubiera preferido un toque más suave, comentó Ozpin, agarrando su bastón. Nuestro mundo se ha desviado mucho de su curso correcto. Ozpin se levantó y, mentalmente, preparó el tablero y colocó sus piezas. Sus peones, sus alfiles, sus torres, sus caballos. El juego está en marcha. El séptimo concejal Mateu Riesling hizo avanzar a su obispo y capturó al caballero enemigo. La IA del ajedrez ya no era tan buena como solía ser. Riesling estaba sentado en su estudio. La habitación era mucho más tranquila que las otras habitaciones de la ciudadela. Por supuesto, todavía estaba lujosamente decorada y con buen gusto, pero era más sencilla y acogedora. El relajante repiqueteo de la lluvia afuera lo tranquilizó. La niebla y la lluvia enmascararon la gran vista habitual de la ciudad en la habitación, y por un breve momento, pudo fingir que la ciudad en ruinas que tenía que defender no existía. Extendió la mano hacia el centro de la mesa y se sirvió un dedo de whisky. Distraídamente, se preguntó si Kestrel Winchester, su guardia, le estaba mostrando al chico de Ark la ruta escénica o si lo estaba conduciendo directamente al estudio. El Riesling no tuvo que esperar mucho. La puerta del otro extremo de la habitación se abrió y una figura envuelta en una capa blanca avanzó, con pasos seguros resonando en los suelos pulidos. Detrás de él, pudo ver la imponente figura de Kestrel Winchester asintiendo, antes de desaparecer detrás de la esquina. Si esta hubiera sido una visita normal de alguien más, Riesling le habría dirigido a su invitado una brillante sonrisa y le habría hecho pasar para que se sentara en la silla frente a la suya. Buenas noches. Jaune Ark. En cambio, habló en un tono ecuánime, neutral y respetuoso.
Mientras tanto, manteniendo sus ojos en el arco, esperó a que el chico hiciera su movimiento. Sabían muy poco sobre él, aparte de la información de Kestrel. Sí, Jaune le dio una sonrisa tímida. Ese soy yo. Por favor, acércate. La expresión de Riesling no cambió, mantuvo su casi sonrisa pasiva. Los mismos pasos que dio el niño fueron interesantes, por decirlo menos. Medía fácilmente alrededor de 6 pies de altura y sus hombros eran anchos, sin embargo, no era intimidante porque la forma en que se encorvaba e inclinaba la cabeza lo hacía parecer no amenazante. Sus pasos eran fuertes y seguros, pero los hacía sin ninguna postura ni fuerza innecesaria. Sus armas estaban atadas a su cintura y, aunque parecía nervioso, sus manos no se movieron hacia ellas como lo harían muchos otros cazadores. Este era un león jugando a ser un cordero, o un cordero haciéndose pasar por un león. Riesling tomó un sorbo de su bebida y sus labios no revelaron palabras. El chico se acercaba a su mesa. La iluminación de la habitación era austera y dramática, muy parecida a una sala de interrogatorios. El diseño del estudio se creó para evocar las imágenes de muchos tipos de habitaciones. ¿Se pondría firme el niño frente a su escritorio como lo haría un soldado con su superior? El chico ocuparía su lugar al final de la mesa, implicando incomodidad, derecho, profesionalismo, confrontación, distancia. ¿Se quedaría el chico incómodo, vacilando entre una elección y la siguiente? Jaune Ark continuó caminando y, sin pausa, se sentó al lado de Riesling. Mientras Riesling mantenía contacto visual, era muy consciente de cómo se sentaba el niño. El niño giró la silla para mirarlo mejor, con las piernas abiertas cómodamente, los pies tranquilos y apuntándolo. El chico se inclinó hacia adelante, con una mano sobre la mesa. Jaune mantuvo un contacto visual fácil, sin eludir. No confrontativo, relajado, sin miedo, informal, de tu lado, deseoso de escuchar. Riesling hizo como si sorbiera su bebida y pudo ver que el chico de repente notaba el vaso lleno que descansaba en el centro de la mesa. Una vez había hospedado a otros en exactamente las mismas circunstancias. Glinda Godwich se había sentado frente a él, notó la bebida y rápidamente la ignoró. Sus ojos se habían entrecerrado en una breve sospecha y su postura era rígida y cautelosa. Cuando conoció a Kestrel Winchester, él también se sentó frente a él, notó la bebida y le preguntó si era para él. Su postura era flexible y relajada, o al menos intentaba serlo. Sus ojos se centraron en Jaune Ark. Jaune tomó el vaso y se lo llevó a la boca. O este chico era valiente o estúpido. Riesling terminó su bebida y comenzó a hablar. Jaune Ark bebió el vaso de un trago. Maldita sea, murmuró Riesling, en contra de su voluntad. Ese vaso contenía lo que a Winchester le gustaba llamar lo bueno, en el sentido de que inflamaba la garganta y que sus cerveceros pueden haber usado o no polvo rojo en la destilación de esa bebida. Buen material. ¿Qué edad tenía este niño? El niño Ark golpeó la mesa con el puño, se atragantó y rápidamente escupió la bebida en la cara de Riesling. Bien. Esto era nuevo. Desde su auricular oculto, podía oír a ese bastardo de Winchester aullar y reír como un loco. Riesling tomó nota mental de que sería el anfitrión de la maldita delegación vacuana para el Festival Vital. Toma eso, al viejo bastardo le tomaría años quitarse el olor. El arco parpadeó torpemente. Sus ojos muy abiertos, su postura tensa, su cuerpo ligeramente inclinado hacia la puerta. Riesling poco a poco reevaluó su enfoque. ¿Sabes qué? A la mierda esto. Comentó elocuentemente el concejal. Presionó un botón escondido debajo de su escritorio y la intensa iluminación blanca fue reemplazada por una brillante, cálida, suave y reconfortante luz amarilla. Empecemos de nuevo. Riesling se secó el alcohol ardiendo en la cara con una servilleta, sonrió y extendió su mano derecha hacia el niño. Hola, soy Matthew Riesling, séptimo concejal del Gran Reino de Vale. Es un placer conocerte, Jaune Ark. Jaune parpadeó y, aunque todavía estaba cauteloso, mostró los primeros signos de relajación. Riesling continuó, su sonrisa se hizo más amplia y natural. ¿Qué puedo ofrecerte? ¿Hay algo que quieras comer? Alimento. La comida fue útil. La gente estaba menos en guardia mientras comía. El Riesling podría conseguir algo útil allí. Jaune parpadeó de nuevo y él mismo sonrió. Está bien, señor, habló el niño, con respeto genuino y cortés en sus palabras. Estoy planeando cenar con mis amigos más tarde, así que tendré que rechazar tu oferta. ¿Estás seguro? Riesling arqueó una ceja. Tenía un chef bastante bueno en su personal. ¿Ni siquiera un pequeño refrigerio?
Bueno, señor, si insiste, Jaune se rascó la mejilla. Riesling sonrió con benevolencia, sorbiendo su bebida, saboreando el maravilloso ardor. Me gustaría un pastel de crema. Jaune sonrió. Riesling se atragantó con la bebida y el alcohol le quemó los pulmones. Kestrel Winchester se rió en su oído y, por lo que parecía, el imbécil estaba comiendo palomitas de maíz. Riesling tomó nota mental de exiliarlo a esa pequeña isla suicida llamada Patch, donde todos los aldeanos estaban locos, tenían wifi lento y no comían nada más que el mismo plato de pollo todos los días y todas las noches. Un pastel de crema. Riesling soltó las palabras como si Kestrel probablemente hubiera estrangulado a su hijo. ¿Sí? Jaune sonrió. Papá dice que a las chicas les encantan. Riesling se cubrió la cara con las manos. Jaune parpadeó. ¿Algo anda mal, concejal? No. Riesling sacó sutilmente el auricular, silenciando la risa rebuznante de Kestrel. Ha sido un día largo, eso es todo. Los ojos de Jaune se fijaron en el auricular y hizo una mueca de simpatía. Un largo día, Puedo identificarme. Oh. Riesling arqueó una ceja. Esa fue una simpatía genuina que sintió en el chico. Esto no es nada. No soy yo quien estuvo en un hospital durante un ataque terrorista. No estoy tan cansado, explicó Jaune. ¿Cómo lo digo? Es como si hubieras pasado todo el día actuando, pretendiendo ser alguien que no eres. Eso como cansado mentalmente. Aunque la expresión de Riesling no cambió, su mente empezó a correr a 1 kilómetro por minuto. Profundizando en el informe de Kestrel, comenzó a enumerar lo que sabía sobre el niño. Fugitivo de la familia Ark, una decepción, vivir con amigos, compañeros cazadores en entrenamiento, un accidente de entrenamiento lo lleva a estar en el hospital durante el incidente. Estaba poniendo una fachada fuerte para su familia y luego para sus amigos, solo para que se derrumbara en el hospital. Riesling consideró ser sutil, luego se encogió de hombros y decidió ser franco. ¿Le pusiste una fachada fuerte a tus amigos allá atrás? Sus palabras parecieron dar en el clavo, porque el alivio inmediatamente inundó la espalda de Jaune y se dejó caer en el sillón. Sí, Dios, Jaune se reclinó. Exactamente eso. En serio, es como si cada vez que pasa algo así, todos acudieran a mí en busca de ayuda. ¿Cada vez? Cuestionó Riesling. ¿Qué fue eso de entrenar cacerías contra los Grimm? ¿Qué, tú también lideras a tus amigos contra los Grimm? Oh Dios, sí, despotricó Jaune. Imagínelo, estábamos luchando contra los Grimm, estábamos perdiendo muchísimo y estaba terriblemente aterrorizado. Entonces, alguien escucha mi nombre y piensa, oye, no te preocupes, Ark nos salvará. Maldita sea, comentó Riesling. La pelea de Grimm salió mal, mierda, perdieron muchos aspirantes a cazadores en entrenamiento por accidentes estúpidos como ese. ¿Qué pasó? Jaune cerró los ojos y sonrió perezosamente. Un amigo logró rescatarnos. Conocimos a esta chica súper genial, su nombre es Penny, y tiene este brazo robótico genial, y básicamente nos salvó el culo a todos y nos llevó de regreso a un lugar seguro. Intervino Riesling. El chico no se jactó ni se hizo quedar bien, Kestrel tenía razón, este era un arco inusual. Eso suena como una experiencia bastante desagradable. Sí, no es broma. La próxima vez que luche contra los Grimm, definitivamente me mantendré cerca de las paredes, refunfuñó Jaune. Y esos tipos todavía están súper delirantes, y me llaman su líder y esas cosas a pesar de que sigo tratando de decirles que no fui yo. Riesling asintió con simpatía. Las personas creen en lo que quieren creer. Sí, Jaune se hundió en el cómodo sillón. Me hicieron su líder nuevamente, a pesar de que no puedo pelear en absoluto. Honestamente, en este punto, simplemente he decidido mantener las apariencias y esas cosas, al menos para mantenerlos fuera de problemas. Riesling se rió entre dientes y levantó su copa. No seas tan duro contigo mismo, Jaune. Una gran parte del liderazgo simplemente parece tranquilo y digno de confianza en tiempos de pánico y caos. Jaune se sirvió un vaso de agua. Suena como si estuviera hablando por experiencia, concejal. Nunca subestimes el poder de las buenas relaciones públicas, asintió sabiamente Riesling. Además, nunca olvide las consecuencias de las malas relaciones públicas. Las corridas bancarias ocurren cuando la gente pierde la fe en un banco, cuando sienten que el banco podría quedarse sin dinero, no cuando el banco realmente quiebra. Los precios bajan y suben dependiendo de lo que piensa la gente. Perspectivas. Riesling se enderezó y sus ojos estaban muy serios.
Dime, joven Jaune, ¿qué crees que es lo peor que podría pasar si la gente pierde la fe, si la gente pierde la esperanza? Jaune pensó por unos momentos, antes de sacudir la cabeza y hacerle un gesto al concejal para que continuara. Lo peor que podría pasar, entonó Riesling. ¿Es ese el ataque de Grimm? Jaune hizo una pausa y luego asintió. Los Grimm se sienten atraídos por la negatividad. Exactamente, sorbió Riesling de su vaso. Es algo que a la gente que vive dentro de los muros de Vale le gusta olvidar. La peor parte es lo fácil que puede propagarse la negatividad. Imagina que eres alguien que vive en una de las muchas aldeas fronterizas de Remnant. La mayoría de esos lugares son aldeas agrícolas que se ganan la vida vendiendo productos y cosas similares a los reinos. Y ciudades, Riesling se inclinó hacia adelante. Todo lo que se necesita para que uno de esos asentamientos muera es una sequía, una fuerte tormenta o un incendio. En el mejor de los casos, tal negatividad solo produciría las variantes menores de Beowulfes y Ursae, definitivamente no suficientes para acabar con una aldea. Pero incluso entonces, sin cazadores a mano, las aldeas sufrirían bajas. Lo entiendo, reflexionó Jaune. El ataque de los Grimm, el asentamiento pierde gente, su moral se desploma, lo que hace que los Grimm los ataquen una y otra vez. Aún así, ¿no es por eso que tenemos a los cazadores en primer lugar? De hecho, sorbió Riesling. O al menos, así es como se supone que debe ser. Ah, y aquí estaba. Riesling actuó con indiferencia, pero entrenó sus ojos para detectar cada pequeño movimiento, cada pequeño cambio de postura, cada pequeño parpadeo que haría Jaune. Las cejas de Jaune se arquearon, se torcieron ligeramente, los músculos faciales se tensaron. Confusión. ¿Qué quieres decir? Preguntó Jaune. Riesling se inclinó hacia adelante. ¿Quieres ser un Huntsman, verdad? Entonces no veo ningún daño en decirte la verdad. Todos necesitan saber por qué están luchando. Jaune se inclinó hacia adelante, todos sus carteles y anuncios anunciaban descaradamente un interés puro y puro. Esta era su oportunidad. El truco para venderle una solución a alguien no era desafiar las creencias de la persona. No, el truco consistía en hacer que la persona sacara sus propias conclusiones, haciendo que pareciera que las soluciones y los problemas eran sus propias ideas. El problema en Remnant es que, Ozpin gasta sus recursos y cazadores en un gran plan del que nadie, ni siquiera sus asesores más confiables, sabe nada. Atlas está acumulando fuerza militar, contratando cazadores en bases permanentes y ejerciendo sus embargos de polvo y su ejército como una banda de narcotraficantes que pide dinero para protección. Tendencia creciente de los ataques de Grimm. Están aumentando las tensiones entre los faunos y la humanidad. Kestrel dijo que el niño quería ser un héroe. El problema en Remnant, entonó Riesling con cuidado. Es que el mundo necesita más héroes. La mirada de Jaune Ark se fijó en la suya, los ojos azules se intensificaron, iluminándose en un azul casi luminiscente, ardiendo en la oscuridad. ¿Tengo tu atención ahora? Dime, Jaune Ark. Riesling entrecerró los ojos. ¿Qué es un héroe para ti? Alguien que ayuda a la gente, respondió Jaune sin dudarlo. Un héroe es alguien que defiende al pueblo y al mismo tiempo inspira esperanza. Qué vago, comentó Riesling. ¿Qué pueblo en particular? Sea claro. ¿Los humanos de Vale? ¿Sus poblaciones de faunos? ¿La gente que vive en las fronteras? ¿Los mistralianos? ¿Los vacuanos? ¿Los adlesianos? Todos los necesitados, habló el arco. Los extraños son solo amigos que aún no conoces. Riesling lo miró a los ojos, sus propios ojos grises y nublados contra el fuego azul. ¿Y planeas ayudar a todos? ¿Cómo? Todos estos grupos de personas difícilmente tienen los mismos problemas, Grimm aparte. ¿Defenderlos de quién, y defenderlos usando qué métodos? Quiero intentar ayudarlos en todo lo que pueda y quiero defenderlos de cualquier daño, dijo Ark. Su voz era de acero, pero su respuesta no fue tan segura. ¿Qué harás entonces, cuando un grupo dañe a otro grupo que has jurado proteger? Riesling juntó los dedos. Has elegido ayudar a un grupo demográfico muy amplio de personas, y no todos sus intereses se alinean con los demás. ¿Qué harías si los conflictos fronterizos se intensificaran y estallara la guerra entre el reino de Bakuo y el reino de Atlas? Para eso están los cazadores, respondió Jaune. Los cazadores son independientes de los reinos y pueden intervenir. Y Atlas fue una vez una academia de combate. Ahora es el nombre del propio estado. Riesling respondió. Atlas retiene a sus cazadores, tomando para sí una cuarta parte del total de cazadores en Remnant. ¿Puedes también decir con certeza que los cazadores nacidos en Bakuo no regresarán para defender su patria?
O que los cazadores intervendrán en lugar de aceptar un gravamen superior por participar en el conflicto. Entonces, Jaune parecía como si hubiera mordido algo amargo. Apoyaría a quien tuviera razón. Los conflictos fronterizos involucrados son una lucha entre los profundos depósitos de polvo de Bakuo, que se remontan a cuando Atlas subyugó a Bakuo hace casi un siglo en la Gran Guerra. Riesling fue paciente. Atlas fue el primer agresor, es cierto, pero tiene asentamientos y gente en la región, y ha hecho mucho para mejorar la calidad de vida en la zona. Por otro lado, Bakuo solo protege sus propios intereses y cede esos ricos tierras a Atlas los haría aún más en deuda con Atlas y Schne. ¿Quién tiene razón? Jaune exhaló. ¿Y usted, concejal? ¿Qué haría? Si la situación realmente sucediera, si las disputas territoriales se agudizaran y si no hubiera posibilidades de una intervención pacífica, entonces yo, como concejal de Vale, serviría a los intereses de Valean. Riesling habló. Vale no se beneficiará mucho de que Atlas obtenga los depósitos. Eso solo fortalecería el dominio atlesiano en Remnant. Vale no se beneficiaría de que Bakuo se quedara con los depósitos de polvo. Vale no se beneficiaría de entrar en una guerra sin sentido donde no gana nada más que la enemistad de un reino, y no se beneficiaría si permaneciera verdaderamente neutral. Riesling agitó una mano y su escritorio se convirtió en un mapa de Remnant. Bakuo no puede derrotar a Atlas. Como Vale, enviaría hombres para proteger a aquellos privados de sus derechos y perjudicados por la guerra de los carroñeros, tanto Grimm como bandidos. Riesling respondió. Si se tejen bien los medios de comunicación, Vale sería vista como defensora imparcial de los débiles. La moral del reino debería elevarse, permitiendo la fácil aceptación de los refugiados. Dependiendo de qué tan mal sea derrotado Bakuo, deberíamos poder aceptar un Bakuoan de tamaño decente. Población y ganar influencia con nuestra buena voluntad, aunque en el panorama general eso es secundario. Jaune levantó una ceja. ¿Cómo es que la protección de los inocentes es un objetivo secundario? La expresión de Riesling no cambió. Si Atlas ganara, Vale y Mistral pensarían, ¿qué impide que Atlas nos haga lo mismo? El objetivo principal sería galvanizar a los tres reinos contra Atlas. Si tal situación sucediera, los cazadores de Vale, Mistral y Bakuo serviría como correa del reino del norte. Riesling miró fijamente a Jaune, luego la comisura derecha de su boca se arqueó en una sonrisa. Al menos, esa sería una solución en caso de que esa mierda sucediera. Jaune resistió el impulso de palmearle la cara. Muy bien, entonces dime cuál es la mejor manera real de resolver eso. Tranquilo, declaró Riesling. Para empezar, nunca permites que esto suceda. Jaune parpadeó. Convencer a mis homólogos bakuoanos y atlesianos de que no intensifiquen la situación. Riesling marcó las opciones con los dedos. Encabezar proyectos mineros conjuntos. Haga que los medios tejen algún nuevo escándalo de celebridades para distraer a la gente si se pone demasiado caliente. Y encuentre a los cabecillas encabezando sus facciones y disuadirlos. Uno de mis favoritos personales, congelar a los cabrones. Antes de que puedan difundir sus tonterías tóxicas. Jaune se quedó boquiabierto. Riesling le da una palmadita en el hombro. Aún así, Jaune, los ojos de Riesling se volvieron paternales. Si te fijas, todas esas son medidas provisionales y control de daños. Esas soluciones detienen el estallido de un conflicto abierto, pero no detienen el conflicto en sí ni impiden que los Grimm se aprovechen de los descorazonados. Si fuera realmente para detener esta disputa de manera sostenible, si tuviera que asegurarme de que este conflicto se detuviera más o menos para siempre, ¿sabes lo que haría? Jaune lo miró fijamente, prestándole toda su atención al viejo concejal. Riesling se acercó y susurró en tono conspirativo. Gana los corazones y las mentes de la gente. Hazles creer en la paz y el compromiso, en que juntos podemos hacer más uso de la tierra. El cambio viene de todos, murmuró Jaune. Efectivamente, Riesling volvió a llenar su vaso. Podrías obligar a la gente a cambiar mediante la fuerza de las armas y la legislación, pero solo terminarías generando resentimiento contra ti y desperdiciando tu propia influencia, ¿y para qué? El poder es efímero y la legislatura puede ser derogada, pero si cambias de opinión, si cambias su visión del mundo, entonces podrás efectuar el cambio. Jaune Arg guardó silencio, con el ceño fruncido mientras pensaba. No es su mejor serie de discursos y diatribas. Riesling permaneció tranquilo, con las manos en los apoyabrazos. ¿Tuvo éxito? Jaune habló. ¿Qué piensas sobre el colmillo blanco? Riesling entrecerró los ojos. No era la dirección que esperaba que tomara el chico.
¿Los había encontrado recientemente? ¿Tenía curiosidad? Luchan para proteger los intereses de los faunos en general, dijo Riesling con cautela. Aunque los motivos declarados son justos, no puedo tolerar sus acciones. Muchos han caído a raíz de su cruzada, tanto inocentes como culpables de los actos que dicen odiar. Riesling se preocupó, la expresión de Jaune se había vuelto difícil de leer. ¿Cómo pudiste? Jaune entonó cuidadosamente las palabras como si fueran veneno. ¿Cómo lidiarías de manera óptima con los fan y los faunos? Riesling tomó un sorbo de su vaso. No lo sé, Jaune. ¿Cuál sería la mejor manera de resolver esto? Dímelo tú. Jaune hizo una pausa. Riesling extendió una mano, tomemos un escenario. Digamos que el consejo en su conjunto decide acceder a todas las demandas de Colmillo Blanco, además de ofrecerles indulgencia en todos sus crímenes anteriores contra Vale. ¿Cómo se sentiría la gente de Vale? ¿Cómo se sentiría la gente de Vale? ¿Reaccionarían? ¿Se amotinarían? Habló Jaune de inmediato, sin pensar. A juzgar por cómo su rostro se torció después de hablar, esa no era la respuesta que quería. Mucha gente desconfía del Colmillo Blanco y lo ve como un grupo terrorista. Allí se liberaría mucha negatividad reprimida. No te equivocas en esa valoración, Riesling dejó su bebida. A pesar de que la guerra de los faunos es cosa del pasado, sus heridas y cicatrices todavía están frescas en las mentes de sus supervivientes y sus familias. Como resultado, el nombre Colmillo Blanco también es vilipendiado entre los más jóvenes, su generación, de todas sus acciones. Entonces tomemos otro curso de acción. Con un movimiento de su mano, la mesa pasó a un canal de noticias de televisión, la pantalla mostraba al concejal Mark Malbec gritando frente a una multitud rugiente. ¿Ven esto, mis compañeros baleanos? Rugió el Malbec. Dejamos entrar a los faunos, y así es como nos pagan. Vamos a tener más y más hospitales a Inchemilla hasta que empecemos a expulsar a esos animales. Cada refugiado de faunos que llega a nuestro hermoso reino es una amenaza. Les damos la bienvenida. Animales con los brazos abiertos, y ellos recompensan nuestra amabilidad recurriendo al terrorismo. Riesling resistió el impulso de reírse, al menos alguien se estaba divirtiendo. Jaune entrecerró los ojos. Bien. Soy el concejal Mark Malbec, y escúchenme, malditos, estoy pidiendo el cierre total de todos los faunos que ingresan al reino de Vale. Riesling hizo el estandarte del Colmillo Blanco, la bestia escarlata que gruñe contra el campo blanco. ¿Qué pasaría si endureciéramos nuestra postura? ¿Qué pasaría si desviáramos a todos los faunos que buscan refugio detrás de los muros de Vale? ¿Qué pasaría si asaltáramos los distritos empobrecidos ocupados por los faunos y los expulsáramos? ¿Qué pasaría si hiciéramos lo que mi colega concejal sigue recomendando? Y empezó a detener a todos los faunos sospechosos de poseer vínculos con Colmillo Blanco. La gente no solo se amotinaría, sino que se rebelaría, reflexionó Jaune Ark. Lo que Malbec planea hacer pondría a todos los faunos de Remnant en su contra. Demonios, estoy dispuesto a apostar que incluso convencería a los humanos moderados y neutrales para que lo rechacen. Los Grimm estarían en nuestras puertas en unas horas. Riesling apagó la pantalla y la habitación volvió a quedar en silencio, salvo por el ritmo tranquilo de la lluvia. Suponga que su voluntad fue la del consejo, Jaune Ark, habló Riesling. ¿Cómo resolverías este dilema del Colmillo Blanco? ¿Cómo responderías a tu propia pregunta? Jaune hizo una pausa y luego se movió para hablar. Déjame reformular eso, interrumpió Riesling, y luego miró a Jaune a los ojos. ¿Cómo protegería un héroe a todos? ¿Cómo resolvería un héroe este escenario con la menor cantidad posible de derramamiento de sangre? Los ojos de Jaune se iluminaron, dos orbes de color azul pálido ardían como pequeñas estrellas. ¿Compromiso? Jaune frunció el ceño. No, compromiso es una palabra demasiado débil. Cooperación. Oh. Jaune Ark desenvainó su espada lentamente y Riesling arqueó una ceja. Los Colmillo Blanco participan en terrorismo, pero es porque fueron heridos y abusados por los reinos, y no conocen ninguna alternativa mejor. Jaune Ark levantó su espada, mirando el acero antiguo mientras captaba la pequeña luz de la luna que se filtraba a través de la oscuridad. Los reinos, por otro lado, desprecian a los Fam, y con razón. Los ojos de Riesling se sintieron atraídos por la vieja espada, y aunque era vieja y gris, brillaba blanca. Jaune miró fijamente su espada favorita, cautivado, seducido. Ninguna de las partes considerará siquiera el perdón sin justicia. Y. Supongo que los consejos realmente no han hecho ningún movimiento difícil en este objetivo porque sacudiría demasiado el barco.
La boca de Riesling se torció en una pequeña sonrisa. Las cejas de Jaune se fruncieron en concentración. Los reinos odian a los Fan y no les agradan los faunos, la paz con ellos significa Grimm. Los Fan odian a los reinos y muy probablemente odian a la humanidad, si sus líderes se rinden, Grimm. Luego está la razón económica, los faunos son explotados y abusados incluso hoy en día porque abaratar la mano de obra y, por lo tanto, mantener el polvo barato. Incluso un solo aumento en el precio del polvo significaría un aumento en los costos del combustible, la energía y los materiales, y aumentaría la inestabilidad a corto plazo. Grimm. No veo una solución, Jaune. La sonrisa de Riesling no abandonó su rostro. Todos tus caminos conducen al Grimm. Los Grimm son el único enemigo que importa, habló Jaune Ark. Mi solución sería la cooperación. Se puede influir en la opinión pública, se puede persuadir a los humanos para que sean más comprensivos con los faunos, y se puede convencer a los faunos para que sean más comprensivos con la difícil situación de los reinos. La sonrisa de Riesling poco a poco se volvió abatida. No será suficiente, ya sabes, para protegerse de los Grimm. No tiene por qué ser así, respondió Jaune. Solo necesita mitigar esa negatividad hasta cierto punto. No, mi solución es la cooperación. Hay muchos recursos no utilizados en los reinos, infierno, incluso en el propio Vale, y hay muchas manos ociosas entre los faunos. Si el blanco Fan deja de atacar, los cazadores y los recursos se liberan para otras tareas, especialmente si White Fan puede ayudar a fortificar las fronteras de Vale. Jaune encontró la mirada del concejal con ojos claros. Los Grimm son inevitables, el único enemigo que importa. El cambio será lento y difícil, pero al final, la humanidad y los faunos cambiarán para mejor. El reino de Vale terminará siendo más fuerte por ello. No te equivocas, dijo Riesling en voz baja. Pero recuerda, se necesitan dos personas para hablar. Los reinos podrían llegar a todo lo que quieran, pero si Colmillo Blanco se niega a sentarse a la mesa, no puede haber tales negociaciones. La expresión de Jaune se convirtió en una sonrisa irónica. Llámeme optimista, concejal, pero tengo el presentimiento de que Fan podría estar dispuesto a hablar algún día. ¿Oh? Riesling frunció el ceño. ¿Crees que el Colmillo Blanco y los reinos simplemente dejarán de lado cientos de años de odio y miedo así como así? ¿Crees que estos dos pueblos pueden simplemente revertir décadas de lucha y conflicto y trabajar juntos como uno solo? Sí. Jaune habló simplemente. Riesling cerró los ojos. ¿Sabes? Me equivoqué contigo, Jaune Ark. ¿Cómo es eso? Riesling se rió entre dientes. Me senté aquí pensando que simplemente serías una versión más joven de tu padre o una versión masculina de Rouge Ark, pero aquí estoy, muy equivocado. Hablé de cosas similares con ellos, y todas tus respuestas difieren. No muy diferente del sol y la luna. Jaune Ark frunció el ceño. ¿Cómo respondieron? Los ojos de Riesling se volvieron distantes. Con suerte, tú, nunca lo sabremos. El concejal se rió entre dientes. Aún así, me estoy desviando del tema y solo tengo una última cosa que pedirte esta noche. ¿Qué es? Los ojos de Jaune estaban cautelosos. El héroe en el que deseas convertirte, habló Riesling lentamente. Es admirable, pero seguir ese camino no te hará faltar enemigos. Ni siquiera sería imposible que puedas enfrentar desacuerdos con las mismas personas en las que crees. ¿Seguirás en tu camino? Jaune vaciló, un destello de incertidumbre, una última medida de resistencia, antes de asentir. Por supuesto. Entonces, Jaune Ark, hijo menor y único hijo del cazador Alexander Ark y la cazadora Athena Logria Ark, vástago de la familia Ark y heredero de los héroes, entonó el séptimo concejal Mateu Riesling. Escuché que querías ingresar a Beacon. El concejal extendió la mano a modo de invitación. Sapphire Ark levantó una ceja tímida. A su alrededor, los diversos hombres y mujeres que se contaban en la élite mistraliana estallaron en incesantes charlas y susurros. Incluso en eventos privados como estos, las palabras sueltas todavía llegaban a oídos curiosos. Los labios de Sapphire Ark formaron su habitual sonrisa encantadora y tomó la mano del concejal, sus tacones deslizándose con gracia sobre los pisos pulidos como si fueran hielo. Si Rouge, Viola o Índigo pudieran verla ahora, Sapphire no tenía dudas de que lo desaprobarían, diciendo que estaba perdiendo el tiempo. Desde cierto punto de vista, tenían razón. Había pasado años de su valioso tiempo conversando con los gordos, los vagos, los sórdidos y los corruptos cuando podría haber estado en primera línea en la guerra por la supervivencia de la humanidad.
No se equivoquen, a veces, Sapphire Ark estuvo de acuerdo con sus hermanas, pero esta noche no era uno de esos momentos. No, esta noche fue la culminación de años de esfuerzo. El concejal, joven entre sus compañeros, y tan estúpido, la agarró por la cintura tanto como el decoro se lo permitía. Sapphire Ark, a su vez, colgaba de su hombro y su otra mano fue tomada por la de él. Las semblanzas siempre fueron un campo de estudio interesante, y si bien las semblanzas eran verdaderamente únicas para cada ser inteligente, siempre hubo excepciones. Si bien todos los Stsne poseían la misma apariencia, Sapphire sospechaba endogamia, todos los Arks parecían poseer apariencias que giraban en torno a un tema determinado. Control del campo de batalla. Sapphire se permitió sonreír, enviando otra ola de charla frenética a su antigua audiencia. Donde sus hermanas no estarían de acuerdo, este campo de batalla era suyo. Concejal, Zafiro se acercó y su aliento le hizo cosquillas en la oreja. Solo quiero decir que realmente aprecio todo el apoyo que me han mostrado. No importa, querida, habló el concejal con franqueza, pero ella podía sentir su corazón acelerarse. Sus organizaciones benéficas e iniciativas le hacen a Mistral, no, a Remnant, todo un mundo de bien. Sería negligente en mis deberes si no apoyara esfuerzos tan nobles. Sapphire se rió, un sonido fresco y refrescante que podía sentir acelerando su sangre. Ella movió su mano para acariciarle la cara. El aura del hombre era como ella esperaba. Débil, dormida, despierta, vulnerable. Su aura sangró en su torrente sanguíneo. Este era más o menos suyo ahora, pero nunca estaba de más estar seguro. Solo para estar segura, le acarició la mejilla y aumentó los niveles de oxitocina, adrenalina, dopamina y serotonina que giraban en su cerebro. Con un último giro, los dos terminaron el baile, pero antes de que pudieran separarse, Sapphire le susurró una última cosa al oído. Si hay algo que pueda hacer por usted, concejal, cualquier cosa. El concejal simplemente sonrió, pero ella podía sentir más de lo que él dejaba entrever. Aunque su férreo control intentó reafirmarse a pesar de su juventud e inexperiencia, ella podía sentir exactamente lo que estaba pasando debajo de ese pequeño y bonito cráneo. Sapphire Ark simplemente le guiñó un ojo, e incluso cuando comenzó a alejarse, hizo brillar su aura, de un deslumbrante azul marino, entre la multitud. Ellos vitorearon, incluso cuando Zafiro coloreó sus almas de azul. Todos los ojos estaban puestos en ella, riéndose, susurrando, alabando, odiando, detestando, adorando. Algunos miembros de su multitud, particularmente las personas con las que no había podido acercarse, todavía habían podido resistirse, pero aún así, no era como si se dieran cuenta. El resto, la gente en la que Sapphire había tenido años para influir. Zafiro sonrió. Incluso si ella desapareciera y no pudiera volver a aplicar su aura en los de ellos, su influencia permanecería en sus cuerpos durante meses, tal vez años. Hubo una pausa en las festividades y Sapphire había levantado su copa para brindar. Ella sonrió y dejó que las ondas de su aura bañaran a su audiencia cautiva. Este era su campo de batalla y este era su dominio. Ella era los mares y océanos al este de Mistral. Ella era el vino y el champán que entraban en unos labios pulidos. Ella era el ácido y la bilis que se agitaban en estómagos e intestinos. Ella era la preciosa sangre vital que fluía en cada corazón, vena y arteria. Estimados damas y caballeros, comenzó Sapphire, con voz suave. Estoy realmente contento de ver a tantos de ustedes aquí esta noche, apoyándome. Asentimientos de autoelogio y aplausos corteses resonaron en la sala. Llegaría su momento, y por sus propias manos. Vivimos en tiempos inciertos, sus fríos ojos azules acechaban a la multitud. A pesar de los mejores esfuerzos de mi querida hermana, Rouge Ark, Bakuo sigue siendo un páramo caótico, con señores de la guerra subiendo y bajando cada semana. El propio Atlas mantiene su control asfixiante sobre Remnant con su polvo y fuerzas armadas, y solo se intensifica aún más. El orden está siendo perdido en Vale, sus defensores incapaces de detener la marea del colmillo blanco y los Grimm. Donde Bakuo vuelve a la barbarie y el caos, los más grandes filósofos y eruditos de Remnant llaman hogar a Mistral. Donde Atlas aprieta su control sobre el mundo como los tiranos de antaño, es Mistral quien recuerda su gloriosa e ingeniosa caída. Donde Vale se emborracha por sí solo. Prosperidad y caídas, es Mistral el que persevera tanto en la fortuna como en la desgracia. Ella extendió sus manos. Donde los otros reinos ceden a la decadencia, al caos y a su propia codicia, el hermoso Mistral se mantiene fuerte. Somos Mistral, el viento del este, y con su amable apoyo, restauraremos el orden y la civilización en Remnant.
Una ovación se elevó entre su distinguida multitud. Entre los recién llegados, lentamente, podía sentir su aura penetrando pequeños agujeros en los de ellos. Estimados y honrados invitados, Zafiro inclinó la cabeza y sonrió con su primera sonrisa genuina de la noche. Gracias por sus generosas donaciones a la Fundación ARK. General Sakaki, Viola Ark inclinó la cabeza respetuosamente, incluso con su espada acariciando el cuello del general. Si te hace sentir mejor, realmente hubiéramos preferido conocerte en circunstancias mucho mejores. Índigo Ark asintió en señal de acuerdo, pasando por encima de las formas inconscientes del guardaespaldas personal del general. Habían sido necesarios días de observación, pero habían podido eliminarlos sin que nadie se diera cuenta. Viola e Índigo Ark, murmuró el viejo general, sin rastro de miedo en los ojos del viejo cazador. A riesgo de parecer un viejo cliché, no te saldrás con la tuya. Oh. Viola enarcó una ceja y enfundó su arma. ¿Cómo es eso? Índigo se dejó caer en un sillón. No te hagas el tonto, suspiró el general Sakaki del Atlas Militari. Cazadoras de tu calibre habrían notado que estabas siendo monitoreada. Este gran movimiento no pasaría desapercibido para personas como Ironwood y su mascota Schne. Los Arrowwings, como uno solo, se encogieron de hombros con indiferencia. El general se reclinó en su silla. Entonces, ¿cuál es el problema ahora? ¿Me vas a matar? Matarte. Viola sonrió. ¿Y desperdiciar semanas de arduo trabajo? ¿Por qué haríamos algo así? El general hizo una pausa. Conseguiste que Ironwood me pusiera a cargo de investigarte. Me halaga tu confianza. Supongo que por eso desaparecieron los dos especialistas que anteriormente estaban a cargo de la investigación. Los Arrowwings simplemente sonrieron. El general se frotó la barbilla. Llámalo curiosidad morbosa, pero ¿cómo supiste que a mí me asignarían esta tarea a continuación, en lugar de a otro especialista? Un general que dirige una investigación es la excepción, más que la norma. General, sonrió Índigo. Porque Ironwood, a pesar de todos sus defectos, sabe cómo delegar bien. Anticipamos que nos perseguirías simplemente porque serías la mejor persona para enviar contra nosotros. El hecho, continuó Viola, casi de inmediato, casi con naturalidad. Que usted también fuera el individuo que necesitábamos conocer desesperadamente fue simplemente una circunstancia bastante fortuita. El general frunció el ceño. Explicar. La sonrisa de Índigo siguió siendo la misma, una curva demasiado perfecta. Eres la mejor persona para enviar contra nosotros simplemente porque, a diferencia de los especialistas, alguna vez fuiste uno de los cazadores de Atlas, o debería decir de Manile. Donde los especialistas recibieron entrenamiento estandarizado y siempre operaron confiando en la tecnología y los números. Ya sabes cómo piensa un cazador, ya sabes cómo pensamos nosotros. Y es precisamente por eso que corrimos riesgos tan grandes para conocerte, habló Viola, haciéndose eco de la sonrisa de su gemela. ¿Lo entiendes, el sacrificio? ¿Recuerdas lo que se siente al entrar en las tierras Grimm y luchar, con toda tu astucia y fuerza, contra monstruos que eres superior en todos los aspectos? El rostro del general parecía tallado en granito. La sonrisa de Viola fue disminuyendo progresivamente. Sus ojos perdieron la alegría y fueron reemplazados por una sombría solidaridad. ¿Recuerdas cómo era abandonar el orgullo para sobrevivir, desperdiciar el honor para matar a tus enemigos? Las armas no eran tan poderosas como en aquel entonces, y nuestro dominio del polvo aún no se traducía en muchas opciones de combate. Entró Índigo. Ganaste arrastrándote por el barro y los cuerpos medio comidos de tus camaradas para tender emboscadas. Derrotaste a hordas de Grimm sacrificando civiles como cebo. Luchaste contra esa desesperación porque sabías que estabas luchando por un bien mayor. Díganos, General Sakaki, Viola abrió los brazos. ¿Este reino de Atlas, crees que lo que hacen es por el bien mayor de Remnant y su gente? Ustedes dos todavía tienen que explicar por qué deseaban reunirse conmigo, siseó el general entre dientes. Supongo que la respuesta es no, respondió Viola. El general permaneció en silencio. Díganos, general. Este rango suyo, Índigo se inclinó hacia adelante, apoyando su barbilla en su mano. ¿Cuántos cambios has podido realizar desde que aceptaste tu puesto? Los ojos del general se volvieron más agudos. Viola se inclinó hacia adelante, imitando a su hermana. Díganos, general, sus camaradas, sus otros amigos y aliados de Mandle, sus compañeros de equipo, hermanos y hermanas de armas, ¿dónde están ahora? Los puños del general se apretaron y los nudillos se pusieron blancos. Viola se inclinó hacia adelante y le susurró al oído.
Tus camaradas están muertos, olvidados o reasignados a campos mineros en Greenlands. Tu papel como general no es más que una figura decorativa para la transición pacífica de Mantle a Atlas, forjando la burocracia y el lujo en una jaula dorada. Atlas es un estado belicoso y dominante que intimida a los otros 3 reinos para que se sometan. El general respiró hondo, su rostro no expresaría nada más que calma, si no fuera por todos los nervios hinchados y palpitando de rabia. ¿Qué? Gruñó el general. ¿Estás planeando? Índigo sonrió. Nos encantaría explicarlo, pero eso dependería de su siguiente paso. ¿Siguiente? El general se burló. ¿Cuál es mi próximo paso entonces? Tan pronto como las palabras salieron de la boca del anciano, los puños comenzaron a golpear la puerta cerrada de su oficina. General Sakaki. Tronó las voces de los soldados atlesianos. General Sakaki, ¿se encuentra bien? Señor, respóndanos. ¿Tu próximo paso? Reflexionó Viola. Creo que tu próximo paso debería haber actuado antes. Rouge, hemos recibido una respuesta de nuestras sondas en Westernvakuo, y sus guerreros dicen que estarían dispuestos a apoyar nuestra causa, llegó la voz de Siena Ark. Quizás, si hubiera actuado antes, podría haber evitado todo esto. Viola e Índigo han comenzado su táctica, recitó Siena, con los ojos fijos en su pergamino. Y si tienen éxito, entonces podríamos contar, tal vez con una quinta parte del ejército Atlas, la vieja guardia, como nuestros aliados. Mamá y papá simplemente sonrieron y les dijeron que confiaran en Ozpin, pero estaban ciegos. Viridian todavía está configurando su red, y debería tomar algún tiempo antes de terminar, continuó Siena. Sin embargo, el aumento de la actividad de los colmillos blancos en Vale debería distraer a Ozpin y darle tiempo para prepararse. Rouge Ark, con la espada atada a su cadera, uniforme remilgado, adecuado y funcional bajo su placa Ark, se giró para mirar a su hermana y asistente. ¿Algo sobre Bianca? Rouge frunció el ceño. Lo último que supe fue que estaba en Mistral. Nada, Siena se mordió el labio. Y. Todavía no hay nada sobre Jaune. Apretó los puños y las uñas cuidadosamente recortadas se clavaron en su palma.